Antonio, cuando quieras. Pues muy bien, gracias también, Fernando, por la presentación de la agenda. Buenas tardes a todas y a todos. Las coincidencias felices existen algunas veces. Estos días pasados y escribiendo sobre la relación con lo femenino de un místico de la liberación, como yo lo llamo, San Juan de la Cruz, utilicé precisamente como referencia un estudio de Carmiña Navia Velasco, nuestra conferenciante de esta tarde, titulado Las posiciones de las iglesias, frente a la mujer, para indicar que, a pesar de que, como bien señala esta teóloga, escritora y activista colombiana desde hace años, los padres de la Iglesia apuntaban a la mujer como fuente de todos los peligros y culpas habidos y por haber hasta casi nuestros días, Juan de la Cruz, a pesar de que vivió en el siglo XVI, quebraba este mapa de ruta establecido, inaugurando una relación sororal fuera, sin duda, de lo común y de lo explícitamente pactado por la categoría fuerte que esta mañana nos recordaba Rosa Cobo del patriarcado desde los tiempos bíblicos y algo más adelante desde el nacimiento del cristianismo como religión. Y digo como religión y no como evangelio. Por tanto, mi alegría al presentar hoy con sumo placer a Carmiña Navia Velasco es aún mayor, si cabe. Hacer un recorrido por el itinerario académico y bibliográfico de esta mujer sería casi irreverente, sobre todo porque restaría tiempo para escuchar su voz, que es lo que realmente nos interesa a todas y a todos, pero no me quedaré con las ganas de apuntar algunos datos para que tomemos conciencia de quién nos va a dirigir esta tarde su palabra. La profesora Navia Velasco reúne en sí misma dos dimensiones o ámbitos que no son fáciles de encontrar. Es una investigadora consumada y una lideresa, permítaseme usar el femenino, comprometida hasta el máximo con todas aquellas causas que resultan a todas luces injustas para la mujer. Y una de las más injustas es la conducta de la misma jerarquía de la Iglesia. Por eso Carmiña escribió al Papa Francisco preguntándole si no cree necesario que la Iglesia de una vez por todas pida perdón a la mujer. No sé si Carmiña, no me consta, no lo sé, recibió respuesta del Papa Francisco a su misiva. Esta investigación y compromiso se han hecho presentes tanto en su magisterio oral como profesora de la Universidad San Buenaventura de Cali, de la Universidad Javeriana y de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, así como también directora de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Igualmente también a través de su magisterio escrito. Son innumerables los títulos que tiene en su haber Carmiña Navia. Citaré solamente como un ejemplo la poesía y el lenguaje religioso, la narrativa femenina en Colombia, entrelazar miradas y palabras, ensayos de teología feminista. Igualmente ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Casa de las Américas en 2004. Carmiña, que esta tarde nos hablará de democracia, de paz y cristianismo desde la perspectiva de América Latina, es la voz de una mujer que ha hecho y seguirá haciendo sonoras y sororas, como bien ha dicho de ella Sandra Patricia Villa, las súplicas propias de muchas mujeres que acallan tempestades en silencios marginales, silencios y tempestades que ella misma ha sufrido en primera persona. Permíteme, Carmiña, que te ceda la palabra recordando unos versos de Manuel Machado que sí me consta que te gustan mucho. Procura que tus cantos vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos para ser de los demás, que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana en eternidad. Gracias, Carmiña Navia Velasco, por aceptar la invitación de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23, y ya sabes que si tú quieres, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Carmiña, cuando quieras. Bueno, buenas tardes para todas y todos. En primer lugar, agradezco a Juan José Tamayo y a los organizadores y organizadoras del Congreso de Teología que me hayan realizado esta invitación.
Agradezco profundamente y emocionadamente a Antonio su presentación tan generosa y se ve que Antonio me conoce bastante bien. Ha penetrado en todos mis secretos. Bueno, entonces vamos a conversar un poco alrededor de 3 palabras que me han pedido que ponga en juego en esta tarde. Democracia, paz y cristianismo. Yo llamo que voy a hablar de estas 3 palabras en perspectivas liberadoras. Conjugar estas 3 realidades no es fácil, y hacerlo en un mundo en que todas ellas están en crisis es todavía más difícil. Ayer o esta mañana, Juan José presentaba este evento planteando que tanto la democracia como el cristianismo están amenazados. Y es real. En este momento es difícil hablar de democracia en el mundo. Y hablar del evangelio también es difícil. Es cierto que hay estructuras eclesiales muy fuertes, pero ello no quiere decir que el evangelio esté diciéndole algo al mundo de hoy. Por otro lado, no es lo mismo hablar de democracia siendo un senador de la Unión Europea en París o Madrid que hablar de democracia una mujer de un barrio popular en Colombia, que es una tradición tan machista. En más de la mitad del mundo y de la historia, podemos decir que la inmensa mayoría de las mujeres no han tenido ni la menor experiencia de lo que la palabra democracia significa. ¿Y la paz? Esa es otra pregunta. No es lo mismo hablar de paz en los Alpes suizos, en los bellos Alpes suizos, que en los campos minados de mi país. Es muy distinto hablar de paz en ambos sitios. Las palabras, ustedes saben, significan según el contexto. ¿Podríamos relacionar la paz con la no violencia? En un mundo en que, según nos dice Judith Butler, ha existido la no violencia para las mujeres, podemos también preguntarnos, ¿ha existido en alguna parte del mundo la democracia? ¿Qué es la democracia? Siempre se parte para hablar de ella y resuena la Atenas de Pericles cuando en el siglo V antes de nuestra era se intenta formar una manera de gobierno que llaman democracia y que es una forma para relacionarse humanos y humanas. Atenas sigue siendo esa referencia, pero hay que tener en cuenta que la democracia de Atenas fue una democracia para una minoría, los varones atenienses, de la cual estaban excluidas la mayor parte de la población, las mujeres, los niños y los metecos. Es cierto que es importante señalar que los ciudadanos griegos pusieron en juego por primera vez en la historia la separación de poderes. Y esto es una cosa importante para las democracias. Si queremos construir hacia el futuro sociedades democráticas, tenemos que tener en cuenta lo que Simone Weil nos dice. Dado que la unión es una fuerza material, se puede esperar encontrar en ella el recurso para hacer que en nuestras sociedades la verdad y la justicia sean materialmente más fuertes que el crimen y el horror. Para esto se precisa un mecanismo adecuado. Si la democracia constituye tal mecanismo, es buena. En caso contrario, no lo es. Es importante entonces mirar cuáles han sido y son los logros de la democracia en medio de países
en los que pareciera que se multiplican los crímenes y los errores. Construir una democracia en un conjunto social supone ampliar el concepto más allá de una opción de gobierno. Y es necesario comprender que el espíritu de la democracia, como lo llama Hannah Arendt, conlleva educar con talante democrático. La intuición misma a un nivel social amplio que cobije todos los aspectos de la vida y de la convivencia, igualmente a nivel económico, social, político, interpersonal, familiar y cultural. En este sentido, las democracias y sus consecuciones han sido muy limitadas. Jacques Maritain, un filósofo que en muchas cosas tiene todavía mucha vigencia, dice lo siguiente: otra gran causa del fracaso de las democracias modernas para realizar la democracia es el hecho de que esta realización exigía ineluctablemente cumplirse tanto en el orden social como en el político, y esta exigencia no fue satisfecha. Los antagonismos irreductibles inherentes a una economía fundada sobre la fecundidad del dinero, el egoísmo de las clases acomodadas y la separación del proletariado, erigido como el marxismo en principio místico de la revolución, han impedido que las afirmaciones democráticas pasen a la vida social, y la impotencia de las sociedades modernas ante la miseria y ante la deshumanización del trabajo han impedido que se pare la explotación del hombre por el hombre, y esto ha constituido una gran derrota, nos dice Maritain. En estos momentos hay una convicción generalizada entre la mayoría de los analistas en el sentido de que la democracia está en crisis o está amenazada. Hay que pensar entonces en dinámicas sociopolíticas más amplias que permitan reconstruir las democracias reales en la organización de las convivencias. Tenemos muchos análisis y discursos que dan pistas sobre los caminos y alarmas que nos alertan sobre el declive de las democracias existencias. Hay, sin embargo, pocas señales hacia el futuro que iluminen por dónde y hacia dónde hay que trabajar. Nuestros países y nuestras sociedades hoy son una amalgama de complejidades y de diversidades. Nos habitan diferencias, desigualdades, exclusiones, nos habitan odios, rechazos, polarizaciones. Nos habita el desconcierto y una inmensa falta de valores porque agonizaron unos paradigmas éticos sin que hayan terminado de surgir unos nuevos. De los múltiples problemas que aquejan a la humanidad del siglo XXI, podemos hablar simplemente de uno: la migración. Esas multitudes caminando por la tierra sin encontrar un nicho en el que guarecerse puede ser espejo de una casa común que no hemos construido, que no hemos hecho. Martha Nussbaum, una sociopolítica, analítica, académica norteamericana, refleja sobre la relación entre la educación y la democracia y nos dice: si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero, solo sirven para algo mucho más valioso, para formar un mundo en el que valga la pena vivir como personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también con naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. La democracia ha de atravesar toda la vida de quienes la ejercen, la propugnan y la construyen. Si pensamos desde las mujeres, es necesario establecer una relación entre democracia y vida cotidiana.
porque la mayor parte de la historia las mujeres no han podido en muchas partes y no pueden aún decidir sobre sus propios rumbos y sus propios destinos y sus propios derechos. No es posible pensar que se vive en democracia y no poder incidir en todo lo que atañe al conjunto, tanto de los hechos grandes como de los hechos pequeños. Desde mi punto de partida, es imprescindible tener presente siempre que las mujeres no hemos conocido la democracia, porque ella supone, desde la perspectiva de género, que la apuesta democrática atraviese la vida diaria, la vida cotidiana, las relaciones más íntimas y la familia. Construir, pues, una democracia pasada por el género continúa siendo una utopía y un reto. Las mujeres siempre hemos estado sometidas a la voluntad y decisión de otros. Hubo que esperar a los siglos XIX y XX para que se les concediera el derecho a disponer de sus bienes y dinero. Igualmente, esperamos ese tiempo para tener derecho al voto político. En la mayoría de los países, las mujeres aún no tenemos el derecho pleno a disponer de nuestra salud y nuestro cuerpo. La Iglesia Católica y Cristiana ha mantenido y mantiene una vigilancia extrema sobre el poder de decisión de las mujeres y aún no las reconoce hoy como sujetos plenos en sus comunidades. En este terreno ha habido olas, avances y retrocesos, y en estos momentos países como Estados Unidos o España están entrando en francos retrocesos ante los cuales es necesario estar alertas. En un segundo momento, pregunto, ¿qué relación establecemos entre cristianismo, paz y democracia? Estamos ante otra realidad igualmente compleja. Indiscutiblemente no se trata de bautizar de cristiano un proyecto político, cualquiera que él sea. Pero es claro que quien ejerce el oficio de la política, entendida como organización de la convivencia y servicio a ella, ha de reflejar y traslucir en su ejercicio sus convicciones, su fe, su apuesta ética. En este sentido, los cristianos no solo han de mostrarse íntegros en su desempeño, sino que tenderán a lograr una humana convivencia que se acerque a los parámetros de lo que Jesús de Nazaret propuso para el orden del mundo. Y esos parámetros son definitivamente muy exigentes. Como una orientación general, considero muy válida esta afirmación de José Antonio Pagola. El político cristiano no ha de utilizar nunca a Dios para legitimar sus posturas partidistas. La fe cristiana no se identifica con ninguna opción de partido, pues los valores evangélicos pueden promoverse de distintas mediaciones técnicas. Pero esto no significa que se deba arrinconar la fe al ámbito de lo privado. El Evangelio le ofrece al político cristiano una aspiración, una visión de la persona y unos valores que pueden orientar y estimular su quehacer. El gran reto para él es cómo hacer políticamente operativo en la vida pública estos valores que defienden al ser humano de cuanto lo pueda deshumanizar. Lo que resulta extraño, hasta ahí Pagola, lo que resulta extraño y desde luego escandaloso es que nuestras sociedades de Occidente, que se han considerado por siglos mayoritariamente cristianas, se hayan organizado de tal manera que el dinero, el lucro y el consumo han llegado a ser los valores máximos y centrales que en ellas imperan, con la lógica consecuencia de la exclusión y marginación de los y las más débiles y vulnerables. En estas formulaciones sociales estamos lejos, lejísimos de un mundo que según el Evangelio está llamado a ser bienaventuranza para los pobres, débiles y sencillos, invitación al banquete desde los caminos y las veredas, alegría por una sabiduría revelada a los niños, acogida para las mujeres y los niños, bienaventuranza para los constructores de paz,
lavatorio de pie para los peregrinos, entrega de la vida como muestra de amor, amor que da la vida por los amigos. Podemos escoger del Evangelio dos textos que nos sirvan como espejo para revisar nuestros proyectos sociopolíticos en la actualidad. Yo escojo en primer lugar las bienaventuranzas, Mateo 4:25, 5:12, y el llamado lavatorio de los pies, Juan 13:4-10. Creo que hay varios momentos y palabras que pueden tomarse como una adecuada síntesis o testamento de lo que el maestro Galileo nos propuso, y estas dos perícopes son algunos de ellos. Palabras muy conocidas para los cristianos y tal vez por eso despotencializadas mucho, las que llamamos el Sermón del Monte. No realizaré ahora una exégesis o hermenéutica exhaustiva porque no es el momento para ello y además hay variadas y muy buenas. Desde una mirada rápida podemos de todas maneras afirmar la contundencia de esta proclama. Jesús afirma la felicidad y la bendición de quienes están o se sitúan en determinadas circunstancias de orientación y de vida. Los seguidores de Jesús y seguidoras intentamos llevar nuestras concreciones de vida a estas construcciones políticas que nos ayuden a conseguir esa bienaventuranza. La escogencia de pobreza, sufrimiento, trabajo por la justicia y por la paz, la limpieza de corazón, estas son las realidades que según Jesús son y serán benditas. Construir desde el cristianismo una sociedad democrática supone entonces portar en nuestro interior un horizonte propuesto por Jesús en el Sermón del Monte y en otras de sus palabras y sus gestos. Porque este horizonte sitúa las relaciones humano-sociales en un paradigma de real inversión de las situaciones injustas y carentes. Esta propuesta la encontramos de nuevo en el lavatorio de los pies, narrado por Juan. En este pasaje, el maestro subvierte una vez más los roles sociales establecidos y afirma que en sus caminos el que manda es el primero, debe comportarse como el último y debe servir. En medio de una cena conmemorativa y especial, abandona su lugar céntrico, su centro, y asumiendo una tarea reservada a los esclavos y esclavas, convierte este gesto en una parte importante de su testamento para los seguidores. ¿Qué tipo de actividad política inspiramos en este llamado? Indiscutiblemente, para una proyección social del Evangelio, este pasaje tiene que hacerse en los cristianos una espiritualidad motivadora y una guía. Tenemos que tener claro que nuestra práctica cristiana se ha desarrollado y se desarrolla al interior de comunidades e instituciones eclesiales en las que el avance democrático no ha sido el mejor. La Iglesia Católica ha frenado permanentemente la práctica igualitaria en su interior, en procesos educativos que fomentan más la obediencia, la falta de visión crítica, la total ausencia de autonomía de conciencias, y todo esto genera ideologías fundamentalistas y no precisamente fidelidades al Evangelio. Se hace imprescindible un diálogo cultural y político entre el Evangelio y las sociedades que queremos evangelizar con nuestras prácticas para desde este diálogo responder a las exigencias y necesidades actuales. La paz que se construye desde este horizonte, la paz que trae y que ofrece Jesús, es una paz real, amplia, integral, que atraviesa las relaciones y los corazones, que sana los odios tan vigentes en nuestro mundo actual, que depone las armas materiales y las del espíritu,
Es una paz inscrita en el paradigma de la no violencia. La bienaventuranza de la paz constituye un horizonte utópico que nos traslada a realidades soñadas pero no conseguidas en la historia. En ese sentido voy a citar unas palabras de la filósofa española María Zambrano. Nos dice, pues que se trata no solamente de que no haya guerra, esta que sería ciertamente la última de toda una historia, sino que se trata de establecer la vida en vista de la paz. Y la paz ante todo es ausencia de guerra, pero es algo mucho más. La paz es un modo de vivir, un modo de habitar en el planeta, un modo de ser hombre, la condición preliminar para la relación del hombre y su plenitud, ya que la criatura humana es una promesa. Entrar en el estado de paz significa traspasar un umbral, el umbral entre la historia, toda la historia habitada hasta ahora y una nueva historia. Se trata, pues, de una verdadera revolución, el doble cumplimiento de ese sueño de revolución pacífica que tantos grandes espíritus han soñado, el doble cumplimiento porque además de ser pacífica, la revolución, su contenido es justamente la paz. Hasta aquí, María Zambrano. Bien, entonces ahora voy a plantear algunas cosas que serían un sueño hacia el futuro. La teología, en la medida en que es una reflexión sobre el absoluto, tiene que ser un discurso que nos lance hacia adelante, que nos amplíe infinitamente el horizonte, que nos saque de los marcos cotidianos y nos lleve en un viaje a las infinitas posibilidades de nuestra condición humana, tan restringida por condicionamientos permanentes y por nuestra propia naturaleza. La reflexión teológica tiene que ensanchar nuestro corazón en un ejercicio de mirar hacia adentro de nosotras mismas y hacia el cosmos entero en anchura y profundidad. Si nos centramos en la democracia, este horizonte se hará utópico de forma que nuestro sueño sea gigante y nos ayude a caminar cualitativamente cada día mejor, con pasos más firmes y luces más potentes. El fin último de la reflexión teológica es Dios. De la divinidad hemos tenido a lo largo de la historia y podemos tener muchas imágenes. Comparto ahora una que delinea un horizonte vivencial amplio y abierto. Una mujer de América Latina, Teresa Llogar, nos dice: en el principio el vientre primordial dio vida a todas las criaturas. Ella nos dio la vida a sus hijas y sus hijos. Ella es la grandiosa madre. Su cuerpo envuelve la tierra y está en comunión con todos. Ella es parte de mí y yo soy parte de ella. Ella es la que respira y su espíritu es la palpitación del universo. Ella es la más misericordiosa y compasiva. Ella es la que afirma unas relaciones de reciprocidad. Ella es todo lo que es justo. Ella es todo lo que es paz. Ella es unidad. Ella es todo lo que es bueno, armonía, creatividad, diversidad y liberación. Ella es esperanza, en lo posible, en medio de lo imposible. Ella renueva la tierra y el espíritu humano diariamente. Estos versos nos remiten a un panorama inmensamente abierto que puede guiar nuestros sueños de construir un futuro renovado para nosotros los humanos y humanas en medio de las distopías que estamos viviendo. Propongo entonces, desde el mundo del sur, mi ser de mujer y el Evangelio, lo que podría llamar una utopía democrática.
Decisiones comunitarias y colectivas sobre nuestras direcciones y decisiones políticas. Economías distribuidas de manera justa y equitativa para todos y todos, especialmente para las poblaciones explotadas y marginadas por los siglos de los siglos. Espacios sociales de inclusión, de aceptación y acogida plena del otro y la otra, diferentes a mí, personas que me complementan y amplían. Espacios culturales de pensamiento y arte que se enriquezcan con aportes de tradiciones culturales diferentes, de paradigmas que a lo largo de los siglos se han ignorado mutuamente. Orientaciones políticas y sociales que acojan y respeten y amen al cosmos, al planeta, a la naturaleza que nos rodea y nos nutre, al único nicho que hace posible nuestra vida. Relaciones interpersonales y familiares de amor sororo fraterno, de apoyos solidarios. De la misma manera, espacios eclesiales y religiosos regados por una espiritualidad del Maestro de Galilea, del servicio de la igualdad radical, del amor que destruye cualquier tipo posible de barreras o jerarquías, del más importante, del directivo, del que manda, del que sabe. Espacios eclesiales y religiosos en los que la mujer y la diversidad reciban realmente, no solo en palabras, sino en la realidad, la bienaventuranza de la igualdad. Qué lejos está nuestra iglesia de eso, qué lejos. Espacios eclesiales y religiosos en los que se viva realmente el servicio, el discernimiento común, la búsqueda de consensos que vayan mucho más allá de sumar voluntades mayoritarias o minoritarias. Que eso es lo máximo a lo cual hemos aspirado en la democracia, las mayorías y las minorías, no, consensos. Un panorama utópico, sí, que nos ayuda a caminar hacia adelante, pero que no se quede en una declaración de principios, sino que se concrete cada vez en el día a día. Volver al estilo de Dios es lo más rompedor y comunitario que podemos conseguir. Por esa razón, en su plena sabiduría, los griegos concedieron la misma raíz al verbo resucitar y al verbo revolucionar. Eso es lo mismo que señalaron los judíos en Tesalónica. Pablo y los suyos han revolucionado el mundo. Este presente y este futuro mostrará las huellas del Evangelio si responde a los débiles de los que nos hablan las bienaventuranzas y si trastoca los valores vigentes de nuestras sociedades al servicio del dinero. Hablamos de una democracia integral que construya las relaciones sociopolíticas sobre otros parámetros distintos de los que hasta hoy han regido y rigen los destinos del mundo. Para ello es necesario transformar la cultura y nuestras instituciones. La familia, la educación, las diversas asociaciones o iglesias tienen que ser espacios en los que esa democracia en pequeño y gradualmente se realice y se viva en el día a día. Como dice Hannah Arendt en uno de sus diarios, la democracia se aprende ejerciendo la democracia. Hoy estamos lejos de América Latina, hoy estamos lejos de ello en América Latina, donde hay regímenes claramente dictatoriales y otros en los que el sistema se llama a sí mismo democrático, pero en los que la participación de los ciudadanos no va más allá de un voto condicionado cada X año para elegir a quienes inmediatamente van a convertirse en los decisivos.
Pero también estamos lejos en el mundo en el cual los países ricos ignoran la suerte de los países pobres o menos ricos y construyen grandes autopistas entre ellos, pero a su vez grandes muros que impiden la entrada. El mundo parece caminar hacia figuras autoritarias que juegan con el destino de las mayorías y se enfrentan en sendas y vericuetos que no tienen noción del bien común. Por otro lado, desde los límites geográficos y las fronteras políticas, cada día aumenta, como lo decía hace un minuto, un reto en esta sociedad globalizada para las mercancías y el dinero y llena de muros para las personas, muros o alambradas, en Europa hay alambradas. ¿Qué hacen las democracias del mundo frente al inmenso problema que suponen hoy las poblaciones migrantes a lo largo del planeta? ¿Qué tendrían que hacer? Un recorrido rápido por la historia nos permite ver el hecho de que la migración ha sido constante a lo largo de los siglos. Ya el pueblo judío se definía a sí mismo como descendiente de un arameo errante. América, tanto del sur como del norte, se formó con masas de migrantes que cada vez y de una vez violentaron y desplazaron a las poblaciones nativas. Hoy, en cambio, asistimos a un impresionante cierre de fronteras. Fronteras físicas, culturales, religiosas, laborales. Fronteras ante la diversidad sexual, ante la diversidad humana. Fronteras invisibles que llevan a la muerte de diferentes formas. Pateras que se hunden en el Mediterráneo o se engarzan en los alambrados, caminantes que mueren ahogados en el río Bravo o comidos por la sed del desierto. La pregunta entonces es, ¿se pueden conseguir democracias aisladas o se trata en adelante de proponer y conseguir una democracia mundial? Hoy por hoy, las iglesias no pueden servir de modelo o de testimonio que confronte o que nos ayude a visualizar. Porque en sus organizaciones internas no solo marginan al 50% de los fieles, sino que sus jerarquías aún creen ser portadoras de una verdad revelada. Aunque el Papa Francisco intenta otras maneras, su fuerza no alcanza para la revolución necesaria. Por otro lado, Francisco no ha querido de verdad abordar el problema tan serio de la mujer en la Iglesia Católica. Y esto es una marca que va a ser muy difícil de olvidar. No obstante, y con esta conciencia que yo tengo de que Francisco no nos atiende a las mujeres, me parece importante su invitación a una perspectiva sinodal que puede impulsarnos a conseguir una cultura del diálogo, condición sine qua non para la democracia. Dice Francisco, este enfoque sinodal es algo que nuestro mundo hoy necesita urgentemente. En vez de perseguir la confrontación, declarando la guerra, buscando un bando vencer al otro, hacen falta procesos que permitan que las diferencias se expresen, se escuchen y maduren para así poder caminar juntos sin necesidad de aniquilar a nadie. Es una tarea difícil, implica paciencia y compromiso, sobre todo con el otro. La paz duradera, sigue diciendo Francisco, la paz duradera consiste en crear y mantener procesos de escucha mutua. Construimos un pueblo no con armas de guerra, sino en la tensión fructífera de caminar juntos. Hasta aquí, Francisco. La escucha no es suficiente. El diálogo real tiene que producir cambio en los y las prácticas y en las nuevas orientaciones de la política. Para llevar esta invitación a la sociedad toda, los y las cristianos hemos antes de constituir ese diálogo al interior de nuestros propios corredores. Y la verdad, estamos a bastante distancia de ello. Bueno, pues yo dejaría aquí y
No sé cómo sigue Margarita. Muchas gracias, Carmiña. Muy interesante tus reflexiones. ¿No nos has dicho si Francisco te contestó a la carta? No, no me contestó. Bueno, yo no sé, no creo que la leyera. Yo la mandé por diversos caminos y yo recibí del Vaticano una acusa de recibo con una firma, digamos, fotografiada de él agradeciendo, pero no hacía ninguna alusión. Yo no creo que la leyó. Pues después de ese acusa de recibo, yo tuve contacto con con una periodista que es muy amiga de él y que lo ha entrevistado, han publicado libros y le pedí el favor de que se le hiciera llegar. Hasta ahí se... Ahí es la historia. Bueno, sabéis que tenéis la palabra, los que queráis hacer una pregunta a Carmiña o una reflexión personal, lo que os parezca oportuno, o bien abrís el micrófono y participáis o levantáis una mano, lo que os parezca. Jaime, que esta mañana te he dejado sin hablar, creo. Bueno, no tiene importancia, pero vamos, lo que quiero decirle a Carmina es que me ha satisfecho muchísimo la referencia que ha hecho a las propuestas de Jesús de Nazaret en las bienaventuranzas, en el lavatorio de pies, etc., en varios pasajes de su vida y de su mensaje. Y yo añado, ese mensaje de Jesús para muchos pensadores ha sido la meta a la cual, según él, tiene que tender la raza humana en su conjunto para madurar, para llegar a su plenitud. La plenitud de la raza lo tenemos, mucha gente lo tiene claro, que no son los parámetros actuales de explotación de la tierra, de explotación del hombre por el hombre, del amor a la riqueza, del dominio sobre la naturaleza, etc. Nos lleva al desastre. Y si no hay alguien que lo pare, esto va a ser el final. Jesús lo que viene a decir es que la maduración del ser humano estriba en todo lo contrario. En lugar del amor a la riqueza, el desprecio a la riqueza, la limpieza de corazón, el trabajar por la justicia, ser perseguido por causa de ella. Todo eso que son, según el criterio del mundo, con M mayúscula, lo más abominable, y sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta que es el verdadero camino. Hago un punto